enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Se está manifestando de una manera hermosa en nuestras vidas. Sé que el Espíritu Santo ha tomado el control de cada uno de nuestros sentidos, y pues por ello le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque en cada momento se muestra, en cada momento nos da ese regocijo. Pero bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a esta reunión, a este estudio, a esta predicación, o como ustedes le quieran llamar. El chiste es que el Señor ha tenido a bien el que nos reunamos para compartir de su palabra, para escudriñarla. Le doy la más cordial bienvenida también a todos aquellos que nos ven por medio de la tecnología, por el internet, por sus DVDs en casa. Les doy la más cordial bienvenida a este mensaje que el Señor nos trae el día de hoy para todos y cada uno de sus hijos, para todos y cada una de las personas que quieran conocer un poco más de la palabra, que quieran conocer, que quieran alimentarse de la palabra. Le doy gracias a Dios porque Él ha tenido a bien mostrarnos, darnos la revelación de la sana doctrina, mostrarnos que el evangelio que debemos de predicar en este ministerio es un evangelio no diluido. Entonces, pues para ello les pido que vayamos a la Biblia, si es que traen Biblias. Si no, acérquense a un cristiano y vamos a leer la palabra de nuestro Señor. El tema del día de hoy se llama convicción. Esta palabra es una palabra que a lo mejor todas las personas han escuchado de ella, todas las personas posiblemente puedan saber lo que quiere decir convicción, pero precisamente el día de hoy vamos a estudiar qué es en realidad la convicción. Vamos a estudiar realmente en la Biblia de qué manera es como podemos encontrar la verdadera convicción y en quién debemos depositar nuestra convicción. Hay muchas personas que han tenido la confusión de que cuando tu convicción o tu fe, porque la fe es un sinónimo de la convicción, y de hecho la palabra fe es una palabra mucho más pronunciada en la Biblia que la palabra convicción. Hay personas que confunden el tener fe en cosas que no vienen en la Biblia, pero quiero aclarar que eso no se llama fe. Cuando tú depositas tu fe en algo que no viene de parte de Dios, no se llama fe, se llama esperanza. Un ejemplo, hay personas que dicen: es que yo tengo mucha fe en que Dios me va a ayudar a que pueda yo robar un banco y salga yo ileso. Yo tengo fe en que pueda salirme con la mía. Eso no se llama fe. ¿Por qué? Porque la Biblia habla completamente de que a Dios no le gustan ese tipo de actividades. Entonces, por el simple hecho de que no es respaldado por la palabra de Dios, no puede llamarse fe. De la misma manera, hay personas que dicen: es que yo tengo fe en que me voy a ganar la lotería y solamente de esa manera voy a poder salir de la pobreza. Eso no se llama fe. Eso es una esperanza que viene de nuestro corazón carnal, de ese corazón engañoso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las personas confunden lo que es fe con esperanza, también confunden lo que es verdaderamente de Dios y lo que no es de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe es un don y que solamente Dios es el que puede darnos esos dones. La fe viene de Dios, la fe viene del cielo. La esperanza no, la esperanza es algo que nace en nuestros corazones carnales. Por eso es que es importante ver en dónde debemos depositar nuestra fe, cuáles son las convicciones que debemos de tener para que verdaderamente nuestra fe, nuestra convicción sea respaldada por Dios. ¿Amén? Amén. Ok. Vamos a Juan 20:24 y lo vamos a leer hasta el 29.
La palabra de nuestro Padre Celestial dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Señor, bendito Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento nos estamos disponiendo a escuchar, a estudiar tu bendita palabra, Señor. Yo sé que de antemano tú ya has bendecido este mensaje. Yo sé que de antemano, Señor, tú has bendecido el corazón de cada uno de los que vamos a escuchar este mensaje, Señor. Porque tú, Padre mío, todo lo sabes, Señor. Tú eres omnipotente, tú eres omnipresente, tú eres omnisciente, Señor. Y por eso es que en este momento queremos darte la gloria y la honra por todo lo que haces por nosotros. Y pedirte, Padre mío, que en cada uno de nosotros nos des ese corazón abierto para poder entender todas las revelaciones que el día de hoy traes para con nosotros. Señor, yo quiero ser un instrumento de tu voluntad, Señor. Un instrumento, Señor, para que todo lo que salga por mi boca sea palabra tuya. Que tu Espíritu Santo tome el control total de mis palabras, Señor, de mi vida, de todo mi ser, para que todo lo que escuchemos el día de hoy venga de lo alto y podamos hacerlo vivo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, estamos viendo un pasaje muy conocido por todas las personas que han escuchado la palabra de Dios. Un pasaje que incluso mucha gente lo toma para que las personas sepan que a Dios no le gustan los incrédulos. Para muchas personas lo toman incluso muy cotidiano, es decir, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pues sí, al final de cuentas, la palabra de Dios lo dice. Tomás, él era una persona muy incrédula, una persona que, a pesar de que él había tenido la oportunidad de experimentar en carne viva los milagros y los prodigios que nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo con ellos durante 3 años y medio, él no creía lo que estas personas decían referente a que nuestro Señor Jesús había resucitado. Realmente el propósito de que nuestro Señor Jesús llegara y llegara ahí con los apóstoles y le dijera a Tomás esas palabras que le dijo, era precisamente porque nuestro Señor Jesús sabía que si sus 12 apóstoles no iban a tener la fe verdadera en lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho, en lo que había sucedido, en su resurrección, simplemente ellos no iban a poder ser instrumentos de Dios para poder llevar ese mensaje a todas las naciones. Si no hubiera sido de esa manera, pues simplemente muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos conocido el mensaje, o más bien nadie de nosotros hubiera conocido el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque
Los apóstoles no iban a dar sus vidas por algo que realmente no había sido verdadero. Los apóstoles no iban a dar sus vidas por algo que no se ve, porque a final de cuentas la Biblia habla claramente de que tenemos un Dios invisible. Y pues para los que no sepan, lo invisible no se puede ver, pero hay personas que quieren ver a fuerzas las cosas para poder creer en ellas. Entonces, por eso era lo que decía a un principio, ahí es donde radica lo que es verdaderamente la fe. Si las personas quieren corroborar, quieren sentir, quieren palpar algo que es invisible, pues simplemente van a distorsionar completamente su convicción. Entonces, por eso ahorita nosotros queremos escudriñar en la palabra de Dios a qué es a lo que realmente nosotros debemos de creerle, qué es lo que verdaderamente debemos creer, cuál es la convicción que debemos llevar a cabo para poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a Juan 20, 30 y 31. Aquí en esta porción de la palabra de Dios, en Juan 20, 30 y 31, hay un subtítulo que dice el propósito del libro. Precisamente, como ya lo hemos estudiado en otros mensajes, lo importante de un verdadero cristiano es hacer los propósitos de nuestro Padre Celestial. No los propósitos de un ideal humano, del ideal de algún pastor, del ideal del propósito de una religión, sino los propósitos de nuestro Creador, que es nuestro Padre Celestial. Entonces leemos en Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ok, aquí vemos cómo Juan dice algo muy especial. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no son escritas en este libro. O sea, se escribieron en ese libro las necesarias para que la gente verdaderamente tuviera una convicción de fe en algo que no se ve, pero que tenían la certeza de que existía. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro Señor Jesús sabía de antemano que muchas personas iban a estar buscando y buscando cosas, comprobar esto, comprobar lo otro, para conocer lo que realmente no es fe, sino comprobación. O sea, porque esa es otra falacia, ese es otro problema que los seres humanos tenemos. Que cuando, supongamos que yo a mi hijo le digo, oye hijo, pues déjame te platico que yo en mi juventud gané un trofeo, gané un premio de esto, del otro y aquello. Si verdaderamente mi hijo tiene fe en mí, él va a creer en eso que yo le estoy diciendo. Pero si él no tiene fe en mí, lo primero que va a hacer, va a tratar de ir y preguntar, de investigar. Si yo tengo a lo mejor un diario, va a meterse al diario, a lo mejor va a ir y preguntar en esa institución en donde me dieron el trofeo, no sé, va a hacer muchas cosas para comprobar si verdaderamente lo que yo le dije era verdadero. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, con esa acción, con esa actitud que mi hijo está teniendo, con eso él está demostrando que él no tiene fe en lo que yo le dije. Entonces, muchas veces eso es lo que sucede con muchas personas. Muchas personas, cuando viene la palabra de Dios a sus vidas, y si ellos realmente no tienen fe, y como hace rato lo dije, la fe viene del cielo. La fe no es algo que podamos comprar, no es algo que podamos estudiar. Entonces, si esa persona no tiene fe, desde ahí ya va a tener un tropiezo en su vida. No por eso digo que no va a poder encontrar de Dios. ¿Por qué? Porque Tomás, a final de cuentas, él no tuvo fe, pero a Dios le plació el haber elegido a Tomás también
y por eso fue, y nuestro Señor Jesús fue y se presentó con él. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Que como ahí lo dijo, bienaventurados los que sí tuvieron fe sin tener que haber comprobado, sentir que tus tactos pudieran meter el dedo ahí, todo eso. Entonces, bienaventuranza, como lo hemos estudiado, quiere decir doblemente bendición. Todos tenemos una bendición por parte de nuestro Padre Celestial, pero cuando nuestra fe, cuando realmente nuestra convicción está totalmente puesta en lo que nuestro Padre Celestial nos dice, sin estar dudando, sin estar pidiendo muestras de esto, muestras del otro, muestras de aquello, va a haber una doble bendición en nuestras vidas. Entonces, por eso es que aquí vemos que Juan está escribiendo que lo que se escribió en este libro, el propósito de eso fue para que la gente, dice en el 31, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, o sea, vida eterna. ¿Por qué está hablando de esto Juan en este momento? Precisamente porque Dios sabe que hay muchas personas que van a empezar a inventar una serie de cosas para que la gente tenga fe, pero como les repito, eso ya no se convierte en fe, eso ya se convierte más bien en esperanza, porque es algo que la Biblia no lo dice. Jesús nunca nos dice, ustedes para evangelizar primero tienen que hacer milagros y luego evangelizan. No, eso así no es. La palabra de Dios dice que los milagros y las señales nos van a seguir con nuestra predicación. Estoy parafraseando. Primero predicamos el evangelio y las señales, los prodigios, los milagros van a seguirnos, o sea, después ellos nos van a seguir, no nosotros a los milagros. Entonces, aquí estamos viendo algo que precisamente Jesús sabía que se iba a presentar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que muchas personas iban a querer llevar a la gente al evangelio, no por el evangelio, sino por sus milagros, sino por cosas que vieran. Entonces ahí es donde se pierde ya lo que es la verdadera convicción, porque muchas personas tienen convicción no en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no en Jesucristo, sino en sus milagros, sino en sus señales. En eso basan su convicción, y por eso luego vienen los fracasos, por eso luego vienen las decepciones. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta de que así no era el plan de nuestro Padre para que viniéramos a sus pies. Vamos a ver lo que es el significado de convicción. Esa palabra convicción, su significado es el siguiente: creencia, ideal, ideología, fe, principios, convencimiento, persuasión, certeza, seguridad, certidumbre. Estos son los sinónimos de convicción. El concepto es noción o conocimiento que se tiene sobre algo o alguien fuertemente arraigado. Amén. Bueno, como antes les dije, es muy fácil que todas las personas puedan tener esperanza, pero la fe, realmente la fe viene de parte de Dios. Entonces ahora vamos al otro lado de la moneda. Cuando tú verdaderamente tienes fe en la palabra de Dios, como lo dice la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Que la vas a escudriñar. Si tú tienes fe en que las palabras de nuestro Señor Jesucristo dijo que en la Biblia, que en su palabra íbamos a encontrar la vida eterna, íbamos a encontrar una intimidad con Él, íbamos a encontrar las revelaciones del Espíritu Santo que tiene para nuestras vidas, si tenemos fe en eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escudriñar su palabra. Escudriñar su palabra, ¿por qué? Porque tenemos fe en Dios, en la palabra de Dios, mas no en el que nos esté predicando la palabra de Dios. Ese es el otro lado de la moneda. ¿Por qué? Porque yo podría estarles hablando muchas cosas, pero si ustedes ponen su fe en lo que yo les pueda decir, ahí se están yendo al otro lado. Están
teniendo una convicción no en Dios, no en la palabra de Dios, sino una convicción en el pastor, en el predicador que les está hablando. Y por eso también existen tantas doctrinas totalmente torcidas. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, porque somos seres humanos, de repente se nos va una cosa o se nos va otra y empezamos a hablar cosas que no son bíblicas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, para poder corroborar que es palabra de Dios, necesitamos ir a la Biblia. Por eso es que en este ministerio hablamos mucho, tomamos mucho la Biblia para poder predicar. O sea, a mí no me importa que más de la mitad de la predicación se vaya en que estemos leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque de esa manera sabemos que no vamos a errar, porque estamos corroborando que es palabra de Dios y no palabra del pastor. Entonces, esa es la otra situación. Nosotros tenemos que tener fe ciega en la palabra de Dios, pero no en el predicador. Por eso es que tenemos que ir a la palabra y corroborar que todo lo que a lo mejor yo les esté diciendo es verdadero y que en la palabra de Dios, en la Biblia, está escrito. Entonces ahí podemos realmente decir, esta es mi convicción en la palabra de Dios, no en la palabra del pastor. Vamos a Hebreos 11:1. Todos los que ya hemos hablado de la fe, nos han predicado de la fe, sabemos que este es una porción de la Biblia en la cual encontramos de una manera clara lo que quiere decir fe. Hebreos 1 hasta el 3, incluso el subtítulo de esta porción de la Biblia dice la fe. Ok, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Aquí estamos escuchando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo lo que es la fe. Estamos viendo claramente que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos un Dios invisible, pero ese es un grave problema precisamente del ser humano, que el ser humano cuando no ve que hay cosas, en ese momento busca tratar de ver algo. Cuando el pueblo judío fue liberado por Moisés de la esclavitud de Egipto, el pueblo judío, al ver las señales que Moisés llevó a cabo durante esa situación que él vivió ahí en Egipto con Ramsés, esas señales que tuvieron que venir para que este hombre los liberara al pueblo judío, todo el pueblo judío al ver esas señales, por eso siguió a Moisés. Salieron de Egipto, pero en cada momento que ellos llegaban a tener problemas, inmediatamente su supuesta fe desaparecía y ellos empezaban a venir a reclamos, le reclamaban a Moisés, le reclamaban a Dios, e inmediatamente se veía que lo que ellos tenían no era una verdadera fe. Lo que ellos tenían simplemente era una esperanza de que Moisés los estaba liberando. Ellos querían ver, querían que todo lo que Moisés les había prometido, todo fuera visible, todo lo pudieran sentir. Entonces, por eso inmediatamente cambiaban sus convicciones. En el momento, de repente tenían la convicción de que Moisés, pero de repente tenían la convicción de que Moisés era el mismo diablo que los había llevado a un infierno, a una peor situación de la que ellos estaban viviendo. ¿Y qué sucedía? Buscaban algo, como en el momento en que Moisés se fue, porque Dios lo llamó precisamente para darle las tablas de los 10 mandamientos, y él en ese momento los dejó solos al pueblo de Israel,
Y como vieron que Moisés no regresaba, ellos quisieron hacer un Dios para alabar a ese Dios, para pedirle a ese Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estaban viendo algo, no veían que Moisés regresara. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en que el ser humano no ve que las cosas pasen, luego su fe, su supuesta fe, desaparece y cambian su convicción por otras cosas. Entonces, hasta la actualidad pasa exactamente lo mismo. Hay muchas doctrinas que empezaron muy bien, que empezaron caminando con la sana doctrina, con la palabra de Dios, pero de repente veían que no pasa nada. Ya leí todas las promesas que dice la Biblia, pero a mi vida no vienen esas promesas, no vienen. Ay, pero ya escuché por ahí un pastor que dice que yo puedo, como soy rey y sacerdote, yo puedo tomar el control, yo puedo tomar el poder, yo puedo hacer, y empiezan a cambiar su convicción, empiezan a dejar la Biblia a un lado y empiezan a creer más en lo que una insana doctrina está predicando. ¿Por qué? Porque a mis oídos carnales eso me está gustando más, eso suena más lógico, pero Dios no actúa por la lógica, Dios actúa por la fe. Dios no va a venir a nuestras vidas y a cumplir sus promesas porque soy un hombre muy lógico, sino porque soy un hombre de fe. Entonces, esa es la convicción que nosotros debemos tener en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice, no en lo que nos dice el hombre, no en lo que nos dice nuestra carne. ¿Amén? Ok. Hay muchas personas que han venido a los pies de Cristo, pero porque han sentido, han tenido, más bien no han sentido, han comprobado, a lo mejor en sus vidas, que Dios existe. Hay personas que, porque hubo un milagro en sus vidas, por eso verdaderamente quisieron creer. Pero cuando se les habló con la palabra de Dios, no creyeron. ¿Por qué? Porque fueron como Santo Tomás. Esas personas, han habido incluso muchos testimonios que hay gente que incluso los aplaude. Claro, Dios se manifiesta en la vida de las personas como a Dios se le antoja, pero cuando empezamos a estudiar esto que estamos estudiando ahorita, nos damos cuenta que a lo mejor no es tanto de aplaudir ese tipo de testimonios, porque les voy a poner el ejemplo. Hay personas que dicen, es que a mí se me había predicado del Evangelio, me habían hablado de Dios, de esto, de aquello, pero la verdad no creía yo en eso. No creía, pero una vez mi vecinito me invitó a una iglesia y la verdad, pues yo toda mi vida yo había padecido de asma. Y en esa ocasión me invitó a la iglesia y el pastor que estaba ahí oró por mí y quedé sin esa enfermedad que toda mi vida yo había tenido. Se desapareció el asma. Y desde ese entonces para acá, ahora sí yo creo en Dios. Ahora sí creo en Dios porque Dios me quitó el asma. Entonces, ¿qué sucede? Que esa persona no vino buscando de Dios, no vino buscando al que hace los milagros. Esa persona vino buscando el milagro. Y peor tantito, la persona que lo invitó con ese afán, no de mira, ven y conoce, no, ven, y mi pastor te va a sanar de esa enfermedad que tú tienes. Y bueno, si a Dios le plació a lo mejor que esa persona viniera a los pies de Cristo por ese medio, qué bueno. Pero yo se los digo por experiencia, en una gran mayoría de 10 personas que han venido al Evangelio de esa manera, una sola ha quedado muy parecido a como lo dice la palabra, que Jesús sanó a 10 leprosos, y de esos 10 leprosos solamente uno regresó a darle las gracias. Ni siquiera dice la Biblia que regresó a decirle a Jesús que ya él iba a predicar la palabra de Dios, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, que iba a hacer aquello. Simplemente la palabra de Dios dice que uno fue el que regresó a agradecerle de esa sanidad que Jesucristo le había dado, pero los otros 9 no regresaron. Entonces lo mismo pasa en la actualidad. Muchas personas que van solamente en busca de lo que van a ver, del milagro de esto, es raro que continúen. A esos muchas veces son a los que se les llama los apóstatas de la fe, de que anduvieron muy entusiasmados, porque en ese momento veían milagros en su vida, pero en el momento en que dejó de existir milagros en su vida, en ese momento se dieron la vuelta. Entonces aquí precisamente esa es la intención
tema que el Señor nos regaló el día de hoy. Ver realmente que la fe es eso, de que nosotros podamos seguir. En cuenta yo en lo particular, cuando yo veía luego así testimonios de cosas así, yo decía, híjole, qué bonito ha de ser eso de que Dios se manifieste de una manera en donde tengas milagros, en donde Dios te regaló una casa o hizo esto, lo otro que. Pero yo, una vez que empecé a reflexionar esto y que el Espíritu Santo empezó a hacerme entender esto, a mí me dio mucho gozo y mucha alegría que yo, sin haber tenido un milagro de ese tipo, yo vine a los pies del Señor, buscando del Señor, buscando algo. Y de hecho les voy a decir algo, a lo mejor en mi carne, buscando algo que en ese momento y a lo mejor hasta ahorita ni siquiera se me dio. Pero realmente yo, al tener ese gozo de que mi Señor me tomó, de que mi Señor me llamó, yo ahorita puedo decirlo, no fue porque me haya hecho un milagro, no fue porque yo tenía un problema de que me iban a meter a la cárcel y me hizo el milagro que ya no me metieron a la cárcel, o que de repente apareció un lingote de oro afuera de la puerta de mi casa, o que porque no hubo nada sobrenatural para que yo viniera a los pies de Cristo. Claro, después sí vinieron muchas cosas sobrenaturales. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Yo sé que toda la vida los ha hecho, pero no de una manera sobrenatural para que yo creyera por eso. Entonces, precisamente eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Nuestro Padre Celestial, Él se goza cuando nosotros tenemos la convicción en Él, sin tener que ver, sin tener que sentir, sin tener que llevar a cabo una serie de actividades que nos muestren que verdaderamente existe Dios. Dios simplemente quiere tenernos entre sus brazos cuando ve que nosotros creemos en que Él existe y creemos en su palabra. Amén. Ok, vamos a primera de Timoteo 3:14. Primera de Timoteo 3:14 en adelante. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios. Muchas personas llegan, aquellas personas que son ateos o que realmente no quieren entender que existe un Dios verdadero, porque a final de cuentas muchos crean a sus propios dioses. Cuando no quieren entender esto, una de sus principales frases que dicen es que la Biblia fue escrita por hombres, y como fue escrita por hombres, pues puede haber estado transgiversado esto, lo otro, aquello. Pero desde ahí es donde radica el que las personas no tienen fe. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos que la misma palabra de Dios nos explica esto, entendemos que a lo mejor sí, bueno, no a lo mejor, efectivamente fue escrita por seres humanos, pero fue totalmente inspirada por Dios. Hay muchas cosas que los seres humanos llegan a hacer con su cuerpo, pero se ve inmediatamente que hay una inspiración totalmente divina, una inspiración espiritual en muchas de las cosas que hacen. Incluso la música cristiana, hay muchas canciones que a lo mejor no tiene la gran música, los grandes arreglos, la gran letra, pero sin embargo es música que viene y toca el corazón de las personas,
muchas personas han sido liberadas de espíritus malignos por medio de una música que fue inspirada por Dios, escrita por un hombre, pero inspirada por Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que las Sagradas Escrituras lo corroboran, que han sido inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos esa convicción de que todo lo que estamos estudiando es verdaderamente palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Ya después a nuestras vidas viene esa corroboración de que sí era palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos de la Biblia es algo que no simplemente se queda en el pensamiento de muchas personas. Son palabras que verdaderamente tienen una fuerza tremenda. Palabras que fueron escritas, muchas de ellas desde hace 6,000 años, y sin embargo tú se las hablas a alguna persona en la actualidad, y son palabras que llegan hasta su corazón y que transforman vidas verdaderamente. No que simplemente se llenen de un entusiasmo repentino, sino palabras que verdaderamente vienen a la vida de las personas y las transforman completamente. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios verdaderamente ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Sabemos también que hay personas que se van al extremo de que empiezan a idolatrar a la Biblia, porque desgraciadamente somos personas extremistas y que llegamos a decir, sí, como la Biblia es palabra de Dios, entonces en la Biblia voy a encontrar la salvación, y si no es con la Biblia, yo no puedo ser salvo. Eso también es otro extremo, porque hubo muchas personas en la historia del cristianismo que sin Biblias pudieron ser salvos, que sin que existiera la palabra de Dios impresa, pudieron venir a los pies de Cristo, porque como lo estamos ahorita hablando, es algo divino, es algo de parte de Dios, es algo que viene del cielo, algo espiritual, que cuando tú hablas esa palabra que nuestro Señor Jesucristo dejó plasmada en el corazón de todos sus seguidores, cuando tú esa palabra la hablas en las personas, viene a la vida de ellos y los salva. ¿Por qué? Porque la toman, abren su corazón para poder recibir esa palabra de parte de Dios y son salvos. Entonces aquí estamos viendo que en la palabra, incluso por eso aquí vemos como Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura, en el primero que leímos, en el 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, nosotros debemos de persistir. En ese momento no existía el Nuevo Testamento. En ese momento estamos viendo que lo que él había aprendido era todo lo que Pablo les había hablado, pero no porque ya estaba escrito el Nuevo Testamento, no estaban escritos los evangelios todavía, pero sin embargo Pablo de una manera verbal discipuló, valga la redundancia, a todos sus discípulos, a todos sus seguidores, los discípulos, simplemente de una manera verbal. Entonces, ¿qué sucede? Pablo le dice, persiste en todo lo que has aprendido de una manera verbal. Claro, en la actualidad no podemos predicar que ustedes persistan en nada más lo que yo les puedo decir, porque ya existen las Biblias. Entonces, ahí, por eso es que Dios por algo va haciendo las cosas, por algo va poniendo los ministerios, por algo va poniendo las dispensaciones. ¿Para qué? Para que todos nosotros nos rijamos a algo que Dios plasmó. Entonces, como ya hay Biblias, ahora sí, yo no les voy a decir que ustedes persistan nada más en lo que sale de mi boca, sino en lo que dice la palabra de Dios, porque ya existen las Biblias. Entonces, ¿qué sucede? En la actualidad, nosotros sabemos que todavía pueden existir personas que sin Biblias pueden ser salvos, pueden venir a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? No solamente con la Biblia podemos ser salvos, es una gran herramienta para poder ser salvos, porque la misma palabra lo dice, puedes encontrar la vida eterna en la palabra de Dios, pero no dice es la única manera de encontrarlo. Entonces,
Nuestra convicción en la actualidad está totalmente basada en la Biblia. Como ya lo he dicho, la constitución de este ministerio es la Biblia. Nosotros no podemos salirnos de lo que la Biblia dice. Y el día que ustedes vean que a lo mejor yo me salga de eso, tienen toda la autoridad de venir y decirme: pastor, usted en esto y en esto y en esto dijo cosas totalmente diferentes a lo que dice la Biblia. Y usted mismo nos ha enseñado que lo que dice la Biblia, eso es lo que se tiene que llevar a cabo en este ministerio. Entonces, la Biblia, esa es la constitución de este ministerio y debe de ser la constitución de la vida de todo cristiano, verdadero cristiano. Vamos a Hechos 4:4, por favor. Dice Hechos 4:4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí corroboramos que habían oído la palabra, no la habían leído. Entonces ellos en ese momento fueron salvos por lo que en ese momento Pedro estuvo hablándoles. Y dice que muchos creyeron. El número de los varones era como 5,000. Ok, vamos a Romanos 10:1 en adelante. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice acerca de ti esta la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesucristo Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio que Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí, aunque fue un poco largo lo que acabamos de leer, era necesario leer el texto y el contexto de esto que precisamente es nuestro tema. Aquí estamos viendo en qué es en lo que debemos tener convicción. Aquí vemos cómo Pablo a los romanos les está dando la sana doctrina. Precisamente les está hablando del plan de salvación.
qué bueno que, como lo hemos visto en la gracia, no es nada más dar un plan de salvación, más bien es presentar a nuestro Señor Jesucristo, que se den cuenta claramente cómo es que nuestro Señor Jesucristo vino y para qué, cuál fue el propósito. Aquí vemos claramente que Él está hablando de que todos aquellos que han creído es porque escucharon la palabra de Dios. Vemos claramente que cómo van a escuchar la palabra de Dios si no hay quien predique la palabra de Dios. ¿Cómo van ellos realmente a poder ser salvos si realmente no ha habido alguien que ha tenido el querer como el hacer? Pero hay algo también que desafortunadamente dice aquí al final de la lectura que acabamos de leer, dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Entonces, ok, qué bueno que haya en este mundo predicadores, qué bueno que haya en este mundo personas que oigan de la palabra de Dios, pero no sirve absolutamente de nada que yo haya dicho con mi boca: sí, Jesucristo es mi Salvador, sí, yo sé que resucitó de entre los muertos, yo lo acepto en mi vida como mi Señor, como mi Rey, como el único intercesor entre Dios, yo me arrepiento de eso, sí, ya lo dije, ya dije muchas cosas con mis palabras, pero ¿de qué sirve que yo haya dicho todo eso si vengo a esto que dice en el 16? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ahí les va algo. Muchas personas sabemos, creemos que existen leyes humanas en este mundo. Sí, yo sé que si yo me paso un semáforo, sé que hay una ley que me va a infraccionar y que voy a tener un castigo por haberme pasado el semáforo. Pero hay personas que, aunque sepan eso, hay personas que se lo van a pasar el semáforo. Hay personas que fueron incluso a sacar su licencia y llenaron un examen en donde les hacen preguntas de que si saben que se tienen que detener cuando se pone una luz roja, y sí, ellos confiesan incluso escrituralmente que ellos saben todo eso, ellos saben perfectamente bien que existen leyes de tránsito, pero ¿qué sucede? Que muchos no las obedecen. Entonces, no porque hayan sabido, no porque ahorita estemos escudriñando que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, no por eso vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque muchos incluso la predican, y yo en lo personal conozco amigos, pastores, hermanos que predican la palabra de Dios, pero no la obedecen. Cuando tú los empiezas a ver en lo cotidiano, en su vida cotidiana y todo eso, dices: ay, en la torre, Señor está haciendo todo lo contrario de lo que Él predica cada domingo. Entonces, ¿qué sucede? No es que yo ya haya confesado, no es que la predique, no es que nada más la escuche, sino que la obedezca. Ahí realmente es donde verdaderamente, perdón por repetir, estoy mostrando que tengo una convicción en el Dios verdadero, en el Rey de Reyes. Cuando yo obedezco de la palabra, es en el momento en que se culmina ese propósito de Dios para que yo verdaderamente pueda ser salvo. No simplemente que haya confesado, sino que obedezca a lo que estoy viendo. Un ejemplo también: muchas personas dicen: sí, está bien que la Biblia dice esto, dice el otro, dice aquello, pero esto a mí no me conviene. Pero la verdad se me hace muy triste que yo haga lo que la Biblia dice, porque si hago lo que la Biblia dice, pues voy a obtener menos ingresos en mi trabajo. Pero eso yo mejor ni lo voy a decir ni lo voy a predicar en la iglesia, porque no me conviene, porque si yo predico eso, muchas personas van a ser lastimadas con lo que les voy a decir, porque como esas personas andan en varios pecados, pues van a ser lastimadas, se van a ir y ya no van a regresar. Entonces, mejor eso lo hago a un lado, no les voy a lastimar sus oídos a mis ovejas, porque si se van ya no van a ver esos ingresos de esas personas, porque si hablo de esa manera. Pero hay un dicho, muy bien dicho, que dice: yo prefiero herirte
con mis palabras, con la verdad, que matarte con mis mentiras. O sea, ¿de qué me sirve a mí estar predicando cosas que realmente no van a llevar a esas personas a los pies de Cristo? A lo mejor los van a llevar a mis pies, pero no a los pies de Cristo. ¿De qué me sirve estarle endulzando el oído a muchas personas y ser muy romántico y siempre hablarles del amor de Cristo y de que todas sus promesas del Señor serán cumplidas en las vidas de todos nosotros? ¿De qué me va a servir estarlos endulzando si se van a ir al infierno? Entonces, ¿qué pasa? Aquí muchas personas muestran ya con sus actos que todo lo que oyeron, que lo que les predicaron, que lo que incluso ellos mismos con su boca dijeron, no obedecieron. Hay personas a las cuales se les está predicando la palabra de Dios y de una manera muy ignorante te dicen, sí, de hecho yo hago todo eso, no, sí, yo lo entiendo, pero cuando tú ves realmente sus actitudes dices, pues realmente pues, me dieron el avión, pero bueno, no a mí, a Dios, porque al fin de cuentas es palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a Juan 14:15, por favor. Dice así, es nuestro Señor Jesús hablándole a sus discípulos. Dice, si me aman, guardan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vemos cómo aquí Judas le está preguntando algo que ahorita con esta misma porción de la Biblia Dios nos la está contestando a todos. Realmente nuestro Padre Celestial demanda de nosotros el que guardemos sus mandamientos, no simplemente que los oigamos, sino que los guardemos. Él habla claramente de esa preciosa promesa que es la promesa divina de nuestro Señor Jesucristo, que verdaderamente debemos de tomar todos. El que, si nosotros llevamos a cabo sus mandamientos, los mandamientos que Él nos dejó, Él va a ser morada en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Él viene y hace morada en nosotros, en ese momento nosotros empezamos a caminar conforme a su voluntad de Él. No es necesario que nosotros busquemos la voluntad de Jesucristo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer lo que Él nos manda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de su palabra. Escudriñando su palabra encontraremos qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él demanda de nosotros. Y en ese momento dice que Él viene a nuestras vidas a hacer morada. Entonces, cuando Él viene a nuestras vidas a hacer morada, ya no van a ser nuestra voluntad, ya no van a ser nuestras acciones,
van a ser las acciones de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a permitir que Jesucristo haga su vida a través de nuestras vidas. Entonces, de esa manera no va a ser necesario ya que busquemos su voluntad. ¿Por qué? Porque Él va a hacer su voluntad a través de nuestras vidas. Entonces, a lo mejor eso suena complejo, porque siempre hemos oído, hay que buscar la voluntad de Dios, hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello para encontrar su voluntad, pero eso ya vendrían siendo obras, y por las obras nosotros no podemos encontrar verdaderamente la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre, Él pone su voluntad en nuestras vidas, permitiendo que Él se manifieste en nuestras vidas, que Él haga su vida en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Bien, bueno, pues ya con esto terminamos. Vamos a Hechos 10, 43 y 44. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí quiero que por medio de la palabra que estamos viendo nos demos cuenta que muchas personas que buscan los milagros, que buscan la unción del Espíritu Santo, eso, lo otro, no hay ningún ser humano que Él pueda darnos esa unción. Aquí vemos que todos estaban dando testimonio a los profetas y que lo creyeron. En esa reunión en la cual se encontraban, vino el Espíritu Santo y se manifestó a todos los que creyeron, a los que estaban escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo, por que a Él le plació de esa manera, vino y se posó en todos ellos. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Sabemos que sí, el Espíritu Santo nos da muchas manifestaciones de cuando Él viene y se posa en su pueblo, pero ellos estaban haciendo lo propio, estaban hablando de la palabra de Dios, estaban orando, estaban haciendo lo propio, lo que ellos tenían que hacer. Aquí no dice que Pedro empezó a ungir a todo el mundo y que de esa manera todo el mundo tuvo ese gozo del poder del Espíritu Santo. No, ellos estaban haciendo lo propio, cumpliendo con lo que Dios manda. Vamos a otros dos versículos, que es Santiago 1, 21 y 22. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose unos a otros mismos. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. O sea, si se acuerdan, hay una gran comisión. Por eso se dice la gran comisión, porque hay muchas otras comisiones y aquí está una de ellas. No tenemos que ser nada más oidores. Es muy bonito como lo estamos viendo. Es uno de los caminitos que nos llevan a poder ser salvos, el que estemos escuchando de la palabra de Dios, el que haya quien no la predique, quien esto. Pero aquí nos está hablando Santiago de algo bien importante: seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Los oidores no llegan al clímax del propósito de Dios que tiene para con nuestras vidas. Aquí nuestro Padre Celestial, todo lo que Él nos ha dejado en su bendita palabra es para que seamos hacedores de ella, de la palabra. Esa es la convicción verdadera, no el que yo crea que Dios va a estar haciendo todo lo que yo le pida, no el pensar que incluso voy a buscar muchos otros intercesores para que me puedan dar lo que yo quiero. No, la verdadera convicción es creer en que Jesucristo va a hacer su voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, del Hijo